Estudiantes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Buenas tardes, Inge. Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Muy buenas tardes, un gusto saludarles, espero que todos estén bien. Vamos a comenzar nuestra clase. Bien, vamos a recordar lo que hemos visto la última clase. Hemos hablado sobre la velocidad de Internet que se mide en términos de bits, ¿verdad? Bits segundo es lo que usamos las unidades para poder medir esta velocidad, ¿no? También habíamos hablado de lo siguiente. Habíamos hablado que justamente la transferencia se da en términos de bits, ¿no es cierto? Y ya sabemos lo que representa los bits. Entonces, toda información en cualquier software, entonces estaríamos transfiriendo en términos de bits. Y es la forma como medimos la velocidad que habíamos hablado, ¿no? Bien. Luego también habíamos hablado de las velocidades ofrecidas que nos ofrecen las empresas, ¿no? De Internet. Entonces tenemos ahora en términos de megabits por segundo, ¿no? Ya sabemos que mega representa 1.000.000, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta entonces. Entonces hemos dicho que en un segundo, imagínense, 10 millones de bits que se estaría transfiriendo. Decimos 1, 10 millones. Entonces, luego habíamos hablado del ancho de banda, ¿no? Que representa la cantidad de información, ¿no? Que se puede enviar. Y habíamos dicho que son como los diámetros de las tuberías o bien como el caso de las carreteras, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos visto que hay una diferencia de 3 carriles y aquí tenemos más carriles. Entonces, aquí hay más ancho de banda, ¿no? Entonces, las empresas manejan anchos de banda para ofrecer servicios, ¿no es cierto? Para esa transferencia de información. Bien, luego habíamos visto un video cómo trabaja el funcionamiento de un celular, ¿no es cierto? Entonces habíamos hablado de que aquí hay señales electromagnéticas, pero que eso se convierte en señales digitales que van a través de la fibra óptica, ¿no? Entonces lo que en realidad se está transfiriendo, como siempre, son los bits, ¿no? En este caso, una letra, hemos dicho que ocupa 8 bits, un byte, ¿no? Entonces están transfiriendo de esa forma los bits respectivos, ¿no? Luego la transferencia de lo que es Internet, los bits, entonces hay esta tecnología, ya ahora casi un poco antigua, que es el ADSL, ¿no? Que van a través de las líneas telefónicas. Pero hoy en día ya se tiene esta nueva tecnología, que es la fibra óptica, del cual también hemos visto un video, ¿no es cierto?, que nos muestran el funcionamiento, que se trata de la refracción de luz, ¿no es cierto? Y la velocidad es impresionante, ¿no? Entonces, y esa es la ventaja, ¿no? Y otra ventaja también que tiene es precisamente que no tiene interferencia electromagnética, ¿no? Como es el caso de lo que es la señal por ADSL, ¿no? La fibra óptica, entonces, tiene esas grandes ventajas. También a través de los videos hemos visto que justamente hay ciertos cables submarinos que si observamos en esta figura, de esa forma van, ¿no? Imagínense. Entonces, en nuestro caso, en las costas del lado oeste, en Perú y Chile, tenemos las llegadas respectivas, ¿no? De justamente de estos cables submarinos. Entonces, a Bolivia hemos visto que todo llega, y gracias a Perú, ¿no es cierto?, que llega en este caso a Lurín, y aquí hay un recorrido de 1.000 kilómetros, donde va hasta el Puerto Hilo. Del Puerto Hilo también hay un recorrido de 1.000 kilómetros, donde llega a Desaguadero, ¿no? Y del Desaguadero se hace la distribución en el país, ¿no? Entonces esto es reciente y gracias precisamente a esta conexión que se ha realizado es que ahora podemos disfrutar de mayor velocidad de Internet, ¿no? Bien, entonces podemos también medir el ancho de banda que se tendría, ¿no? Justamente a través de aplicaciones que hay en Internet, ¿no? En este caso tenemos esta velocidad, 63 megabits por segundo, pero hemos visto que esta es la velocidad de descarga, ¿no es cierto? Y la velocidad de carga representa 28 megabits por segundo. Entonces, la velocidad de descarga es precisamente cuando de la nube, que lo llamamos a
internet de algún servidor, que se llama generalmente la nube, que en realidad es el servidor, ¿no es cierto?, de alguna empresa. A ver, me explico. Si queremos descargar, vamos a suponer un video de YouTube, entonces estaríamos en el servidor de Google, ¿no es cierto? Entonces, servidores que lo tienen en Estados Unidos, entonces quiero descargar a mi computadora, ¿no es cierto?, a la PC. Entonces, de acuerdo a esta velocidad de descarga, entonces puedo descargar el video de YouTube, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al ancho de banda que tenga, entonces tomaría el tiempo correspondiente para descargar el video de interés, ¿no? Eso es para lo que para nosotros se llama la descarga, ¿ya? Y es lo que más realizamos con más frecuencia, ¿no? El tema de la descarga, ¿no? Pero también tenemos otro proceso que es la carga, ¿no? La carga. Vale decir, llevar, en este caso de la PC, llevar a la nube. A ver, por ejemplo, podríamos suponer que, por ejemplo, en esta asignatura, de repente el docente les pide realizar un trabajo en video o de repente un trabajo PDF o algo, entonces ustedes tienen que subir a la nube, ¿no es cierto? En este caso de Classroom, ¿no? Entonces, este es el proceso inverso. Y eso es lo que llamamos la carga, ¿ya? Este es el proceso inverso que es la carga, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, de nuestra PC estamos trasladando a algún servidor, en este caso también a un servidor de Google, ¿no es cierto? Entonces, estamos trasladando nuestro dato, ¿no?, al servidor. Entonces, nos dice que la velocidad de carga, en este caso observamos que es la mitad, ¿no es cierto? La mitad, aquí es 63 megabits por segundo y aquí apenas 28 megabits, que es aproximadamente el 50%, ¿no? ¿Quién define, quién hace eso de que haya esta diferencia? Precisamente la empresa que nos presta el servicio, ¿no? Entonces ellos ven el comportamiento de las personas y en base a eso pueden tranquilamente ver de qué manera el ancho de banda va a estar distribuido entre lo que es la descarga y la carga respectiva. ¿Está bien? Muy bien. Entonces también hemos visto a través de un video lo que corresponde el funcionamiento de Internet, ¿no es cierto?, para la distribución. Y todos vemos que es a través de un cableado, ¿no es cierto?, total, inclusive de ciertas líneas submarinas para dar el servicio respectivo, ¿no? Y lo que habíamos dicho, ¿no?, que la velocidad de bajada versus de subida, generalmente la velocidad de subida es menor a lo que corresponde a la de bajada, ¿no?, la velocidad de subida. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a hacer ejercicios, ¿no?, con relación a la velocidad de Internet, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a suponer, a ver, primero vamos a leer lo que nos están diciendo. Si la velocidad de Internet contratada es de 20 megabits por segundo, vamos a suponer que hemos contratado el servicio que nos dan esta velocidad de descarga, ¿no? En este caso, esta es siempre la velocidad de descarga, ¿no? Y en hora pico disminuye al 80%, ¿ya? A veces puede disminuir mucho más, ¿ya? O sea, hay una cierta hora pico donde todas las personas utilizan más Internet, ¿no? Puede ser de repente a mediodía, en el almuerzo, en la cena o por la mañana, ¿no? Tenemos hora pico. Entonces sucede que ese ancho de banda, que lo vamos a ver como carriles, entonces significa que varias personas, ¿no es cierto?, al mismo tiempo se están conectando, ¿cierto? Muchas personas, ¿no? Entonces, esa transferencia precisamente de los bits se tiene que distribuir entre todas estas personas que están usando, ¿no? Es por eso que en horas pico, ¿no es cierto?, entonces puede haber una disminución de la velocidad que nos están ofreciendo, ¿no? Entonces, en este caso estamos suponiendo el 80%, ¿no? Es por eso que cuando tendríamos que descargar una información bastante pesada y cuando queremos aprovechar aproximadamente, porque nunca se da el 100%, sino aproximadamente el 100%, entonces tendríamos que hacerlo fuera de las horas pico, ¿no? O sea, en las horas que no muchas personas estarían usando Internet,
Entonces puede ser, por ejemplo, las madrugadas. Vamos a suponer tipo 5 de la mañana o de repente 2, 3 de la mañana. O sea, horas donde asumamos que las personas no están usando internet. Ahí podríamos aprovechar el 100%, ¿no? Bien, vamos a suponer que en este caso, a esa hora pico queremos descargar una información. Entonces nos pide calcular el tiempo, ¿no? Eso es, que se va a requerir para descargar un video que pesa 1.2 gigabytes, ¿ya? ¿En qué tiempo podríamos descargar, ¿ya? Este video que pesa 1.2 gigabytes, ¿no es cierto? Si tenemos esta velocidad. Muy bien, entonces, como siempre, para practicar, sabemos que el aprendizaje es en practicar, en meter la mano, ¿no es cierto? Intentar, ¿no? Entonces, les voy a dar unos minutos para que ustedes intenten hacerlo. No se preocupen si se equivocan, esa es parte del aprendizaje, y luego lo hacemos entre todos, ¿ya? Entonces, si alguien ha resuelto sus resultados, por favor, a través del chat de Google Meet, ¿ya? Adelante, por favor. Iván Orozco, Jorge Luis, Iván Orozco, Rafael Arias. A ver, seguiremos procesando y hay algunas respuestas. Y luego hacemos entre todos, ¿ya? Felicidades a los que ya tienen respuestas. Tenemos a Iván, Jorge, Rafael Arias, Carolina Gómez, Iván Rodríguez, Deison Gutiérrez, Jorge Luis Mendoza, Dorian Flores, Mauricio Díaz, Daniel Huanca, Verónica Michel, Diego Eliseo, Adalid López, Verónica Michel, Marcial León, Fausto Taboada, Iván Orozco y Flavio Vázquez. ¿Ya? Un minuto más. Hacer entre todos entonces el ejercicio. ¿Ya? Atentos entonces, por favor. Muchas felicidades. Si han intentado hacerlo, muchas felicidades. Es el proceso de aprendizaje, ¿ya? Copiar no enseña mucho, ¿verdad? Haciendo. Muy bien, entonces vamos a resolver. La velocidad de Internet, entonces, de 20 megabits por segundo, ¿no es cierto? La velocidad que tenemos de Internet es 20 megabits por segundo, ¿no? Y en hora pico disminuye al 80%. Entonces, para tomar ese porcentaje, entonces significa multiplicar esto por 0.8, ¿verdad? Entonces, para tomar el 80%. Y el 80% de 20 multiplicando nos sale 16 megabits por segundo, ¿no? Entonces, esto sería la velocidad que tendríamos real, ¿no? A esa hora pico. Entonces nos pide calcular el tiempo que se va a requerir para descargar un video que pesa 1.2 gigabytes, ¿no? Entonces hay que uniformar unidades, aquí estamos hablando de megabits, entonces tal vez todo lo podemos uniformar en términos de megabyte. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, entonces
todo lo vamos a uniformar en términos de megabyte, ¿ya? De 1.2 gigabyte hay que llevarlo a megabyte, entonces conversiones, ¿no? Entonces el video pesa 1,2 gigabyte. Entonces, para trasladarlo en términos de megabyte, cuestión de conversiones, ¿verdad? Entonces, aquí en el denominador tiene que estar gigabyte y aquí megabyte. Entonces, la unidad mayor es gigabyte, entonces ponemos 1. Un gigabyte sabemos que tiene 1024 megabytes, ¿verdad? De esa forma se anula esto y así voy a tener la información en términos de megabyte. Y esa multiplicación nos da 1228.8 megabyte, ¿no? Bien, observamos que aquí en la velocidad las unidades está en términos de megabits. Ojo, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Bits versus byte, ¿no es cierto? Esto está en términos de bits. Entonces tenemos que transformarlo en términos de bytes. Entonces significa que esta velocidad real, esa velocidad que tenemos ahí, de 16, tenemos que llevarlo en términos de bytes, ¿cierto? En términos de byte. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. En el denominador tiene que estar en megabits y en el numerador entonces la conversión que queremos hacer. Byte, megabytes, ¿verdad? Sabemos que un byte tiene 8 bits, ¿no? Entonces 1.000.000 de bytes tiene 8 millones de bits, ¿no? Hay esa relación. ¿Se comprende eso? Ya sabemos que un byte es igual o contiene 8 bits, ¿verdad? Bueno, lo único que aquí estamos hablando de millones, pero la relación es lo mismo, ¿verdad? Entonces, de esa forma se me va, ¿no?, los megabits y de esa forma todo voy a tener expresado en términos de megabyte. Entonces, hacemos las operaciones correspondientes. Entonces, 16 dividido entre 8 nos da eso 2. Entonces voy a tener 2 megabytes por segundo. Ahora sí, ya podemos decir que todo está uniformado, ¿no? Aquí está en términos de megabyte, esto también está en términos de megabyte, ¿no es cierto? Entonces, hay que ahora en base a eso determinar el tiempo. Entonces, aquí hay dos caminos que seguramente hemos aprendido, ¿no? Uno, de repente, una regla de 3. A ver, voy a hacer por ese camino y después por conversiones, ¿no? Decimos, si yo puedo descargar 2 megabytes, ¿no es cierto?, en un segundo, ¿cierto? Eso me está diciendo esto. Puedo descargar 2 megabytes en un segundo. Entonces, yo tengo en este momento 1228.8 megabytes. Entonces, aquí la pregunta, ¿en qué tiempo puedo descargar? Entonces, regla de 3. Entonces, ya sabemos estos extremos dividido entre este otro, ¿verdad? 1228 por 1, entonces va a ser lo mismo, 1228.8, ¿no? Megabits por segundo, entonces vamos a tener megabits o megabytes en este caso por segundo dividido entre 2, ¿no? Megabyte. Se me van los megabytes y voy a tener mi respuesta en términos de segundo. Entonces 1228.8 dividido entre 2 nos sale 614.4 segundos, ¿no? Entonces tal vez conviene esto expresarlo en términos de minutos, ¿no? Entonces decimos, entonces hacemos conversiones aquí y hacemos segundos está en el numerador, entonces ahora nos toca en el denominador, ¿no? Entonces deseamos en minutos. La unidad mayor es minutos, entonces un minuto tiene 60 segundos. Se anula esto, por tanto, el tiempo va a ser
614.4 dividido entre 60 y eso nos da 10,24 minutos, ¿no? Bien, esta es nuestra respuesta, ¿ya? Pero si queremos ir, también podemos realizar lo mismo. Esto es una alternativa A con regla de 3, ¿no? Pero también podemos utilizar conversiones respectivas, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues, si esta es la velocidad y esto es lo que queremos descargar, pues es dividir 1228.8 megabytes, ¿no es cierto? Así va esas unidades, dividido entre la velocidad que es 2 megabytes por segundo, ¿no? Entonces, hacemos esta división, ya sabes, la respuesta es lo mismo, 614.4. Entonces, aquí extremos con extremos, medios con medios, eso para asegurarnos con las unidades, ¿no? Entonces, vamos a tener megabytes por segundo dividido entre megabytes. Se nos van los megabytes y nos quedan los en segundos, ¿no es cierto? Y hago las operaciones, las conversiones respectivas y esto entonces también me va a dar la misma respuesta, 10.24 minutos, ¿verdad? Miren, con todo el conocimiento que ahora hemos adquirido, realmente ahora ya podemos saber de forma aproximada el tiempo que nos va a demorar descargar una información, ¿verdad? Entonces ya sabemos que si queremos ver una película, ¿no? Entonces sabiendo cuánto pesa, cuánto tiempo tendríamos que demorar, ¿no? Para descargarlo y después ver en familia, digamos, ¿no? Entonces cada uno ya sabemos la velocidad que tenemos en la casa, ¿no es cierto? Y de repente consideramos una situación desfavorable, un porcentaje, entonces uno ya puede estimar el tiempo. Realmente esto para nuestra profesión es muy, muy importante porque vamos a estar siempre con estos desafíos de saber el tiempo, ¿no? Entonces, especialmente en algún momento podemos de repente requerir descargar imágenes satelitales, que es algo que utilizamos bastante, ¿no? En nuestra profesión. Entonces, las imágenes satelitales también, como son todo lo que es imágenes y videos, pues, salen o pesan bastante, ¿no? Entonces, para esas circunstancias es importante, ¿no? Sabiendo la velocidad, poder estimar el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que no se haya entendido? Muy bien, está todo claro, ¿verdad? Ingeniero, Sí, adelante, por favor. cuando hablamos en términos de velocidad de Internet, si digamos, la anterior usó un ejemplo de 1 megabits por segundo y usó el número 1000 kilobits y no así 1024. En el ejercicio que hemos hecho más antes, ¿te refieres? Al entrar en el tema, había creo A que ver, unas estoy mostrando tarifas. las diapositivas. ¿Me avisas dónde, ya? Aquí era, Inge. Ya, ya. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de 1 millón de megabits. 1 millón de megabits por segundo. Entonces estoy haciendo la conversión en términos de byte. A ver. Mm. Directamente lo he tomado como 1 millón y he hecho las operaciones, dices, ¿no es cierto? A ver, Sí, lo real. ingeniero. Sí, está bien, buena la observación. Ya. Estamos hablando directamente en términos de bits. A ver, y estoy llevándole a bytes. Entonces, 1 megabit, ciertamente esto es 1 millón directamente de bits. A ver, la pregunta es, ¿y por qué no hemos usado la relación de a 1024, no ve? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Sí, ingeniero. Ya. A ver, ¿qué dicen el resto?
Ya. A ver, por lo que estamos viendo, a ver, el proceso que tendríamos que hacer rígido, ¿no? Tendría que ser, de repente, esto llevarlo en términos de megabyte, ¿no? Y luego hacer las conversiones de lo que corresponde en cada caso de los bytes. A ver, vamos a ver si nos da lo mismo o hay algunos cambios. Entonces tenemos 1.000.000, a ver, vamos a hacer 1.000.000 de megabits, ¿no? Entonces, en megabyte tendríamos que decir lo siguiente. Aquí megabit y aquí tenemos megabyte, ¿no? Entonces, sabemos que un megabyte equivale a 8 megabits. Entonces, esto nos va a dar el resultado de 1.000.000 dividido entre 8. Y eso nos va a dar 125.000 megabytes, ¿no es cierto? Ahora queremos hacer las conversiones de trasladarlo hasta lo que corresponde a las unidades de interés, que sería bits. Entonces decimos, un megabyte tiene ¿cuánto? Ahora hay que llevarlo en términos de kilobyte, ¿no es cierto? Un megabyte tiene 1024 kilobytes. Entonces se nos va y nos queda kilobyte. Luego aquí tenemos tenemos kilobyte y queremos convertirlo en términos de byte, ¿no es cierto? Entonces, un kilobyte tiene 1024 bytes. Entonces, nos va aquí los kilobytes. Luego, bueno, todo está en byte. Ahora el byte quiero llevarlo en términos de bits. Entonces, byte por aquí y lo llevamos en bits. Un byte tiene 8 bits. Entonces, hacemos todas esas. Lo vamos a hacer. Operaciones. 125.000 por 1024 y eso por 8. Uy, a ver, voy a agarrar otra cifra, un segundito. Ocho. ¿Lo tienen? Es grande, ingeniero. Es bien grande, ingeniero. Es Muy grande, ¿no? 1.04 por 10 a la 2. Algo está pasando. A ver, revisemos. Hay algún error por ahí, parece. Si estoy haciendo bien las conversiones. Eso hemos hecho de forma aproximada, sabiendo que es 1.000.000 aproximadamente de byte, ¿no es cierto? Tendría que salirnos vía esto algo aproximado a 1.000.000, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver qué está pasando. Megabits, megabyte. Ingeniero, creo que teníamos que partir de 125.000 bytes y no así de
125.000 megabytes. A ver. Estamos inicialmente megabits, estamos llevándolo a megabyte, ¿no es cierto? Entonces, esto está bien. Tenemos, a ver, pero esto estamos trabajando de 1.000.000 de megabits. Un millón de... Aquí estamos. Ya. Aquí es el problema. No estamos trabajando con 1.000.000 de megabits, sino estamos trabajando con 1 megabit, ¿ya? Entonces aquí estamos arrastrando un error. Esto no es 1.000.000, ¿ya? Esto es 1 megabits, ¿ya? Eso hemos trabajado, 1 megabits por segundo. Entonces, si estamos trabajando en términos de megabits, aquí tendríamos que cambiar. Entonces, es 1 dividido entre 8, ¿no? Y eso es 0,125 megabytes. Ahora sí. Entonces, esto multiplicamos por 1.000 y por 8. Y eso nos da 1.048.576. Estamos trabajando en qué unidades. Bits, En bits. ¿verdad? Bits. Entonces, esto que lo he hecho de forma aproximada, ¿ya? Ha sido en términos más o menos de mostrar la cantidad de bits, la cantidad de letras, ya para hacer los cálculos rápidos. Pero en realidad de forma estricta, y lo que hay que hacer, si queremos de una forma exacta, esto es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y si observamos, si comparamos esto, hay diferencia, ¿verdad? 1.000.000 versus 48.576, ¿ya? Esto es lo que hay que hacer, la forma exacta, ¿ya? Ahora sí, ha sido muy buena pregunta de su compañero y creo que con esto se ha aclarado, ¿verdad? Exactamente, ingeniero. Ya, perfecto. Bien, entonces, a ver, vamos a ir al ejercicio. Ya está claro con esto todo, ¿no? El por qué, cuando se trata de cálculos exactos, hay que cumplir lo del 1024. Ya hemos visto que no es el nombre de kilobyte, ¿no? O sea, el nombre verdadero es kibibyte. O sea, uno diría, pero si estamos manejando kilo, deberíamos manejar 1 a 1.000. Pero ya sabemos que en el fondo se llama kibibyte y su relación no es 1 a 1.000, es 1 a 1024, ¿no es cierto? Y recuerdan que tienen diferentes nombres, ¿no? ¿Ya? Eso es algo que hay que tomarlo presente. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, como siempre, entonces les voy a dar un tiempo y luego lo resolvemos entre todos. Adelante, por favor. Bueno, a ver, leamos, pero para cualquier detalle si algo no está claro, ¿ya? Un segundito, vamos a cambiar de color. Si me dedicase a descargar información de archivos que pesan en promedio 6.4 gigabits en un tiempo de media hora, ¿no es cierto? En media hora queremos descargar estos archivos, ¿no? ¿Qué servicio mínimo debería contratar en megabits por segundo? A ver, yo tengo archivos en promedio que pesan esto y quiero descargarlos en media hora, ¿no es cierto? ¿Qué servicio debería contratar, que se dio de Entel, de Vivo, Tigo, ¿no? En términos de velocidad, ¿ya? Entonces aquí está pidiéndose la velocidad. Adelante, por favor.
Vamos a hacer entre todos, ¿ya? No se preocupen, es para que crucen información y los intentos, ¿ya? Si nos hemos equivocado, no se preocupen, es parte del aprendizaje equivocados, ¿ya? Bien, les he puesto esta tabla, justamente lo han debido revisar, en el sentido de lo siguiente. Miren su atención para ver la siguiente tabla. Vamos a cambiar, ahora sí. Si estamos trabajando, por decir, lo que representa 1 megabits por segundo. Si yo quiero transformarlo a kilobits, o sea, quiero transformar megabits por segundo, lo quiero transformar a kilobits, bueno, a kilobits por segundo. O de repente podemos también escribir así, megabyte o megabits en realidad, segundo a kilobits sobre segundo, ¿no? Entonces nos da justamente la relación de 1 a 1000, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando en términos de bits, ¿ya? Cuando estamos trabajando en términos de bits, ¿ya? Entonces usamos la relación directa de 1 a 1000. No usamos 1 a 1024, ¿ya? Repito. Cuando hacemos la conversión directa en términos de bits, ¿ya? De megabits a kilobits, la relación es 1 a 1000, ¿ya? No hacemos 1 a 1024, ¿ya? Entonces, cuando queremos transformar en términos de bytes, ahí es donde tenemos que usar esa relación que estamos hablando, ¿ya? Lo vamos a ver a través de este ejercicio, ¿ya? Lo vamos a ver mejor a través de este ejercicio. Permítame añadir una diapositiva para resolver esta parte. Muy bien. Entonces nos dice que queremos descargar una información que en promedio es 6.4. Lo vamos a anotar aquí. Voy a cambiar a color negro. Una información de 6,4 gigabits. Y eso quiero descargarlo en media hora. ¿Ya? Media hora. ¿No? En media hora. Entonces, mis unidades están en términos de megabits por segundo, ¿no? O sea, en este caso tengo gigabits y aquí en la parte tengo horas, ¿no es cierto? Tengo horas. Entonces, mi objetivo es esto, llevarlo a megabits por segundo. Entonces, esto tengo que llegar a esa relación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues cuestión de conversiones, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto está en horas y tengo que llevarlo en segundos. Si está en el denominador, entonces tiene que estar en el numerador. Entonces decimos, 1 hora equivale a 3600 segundos. De esta forma se me va las horas, ¿no? Ahora, esto que tenemos ahí lo queremos llevar en test de megabits. Entonces eso es lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, si está en el numerador, tiene que estar en el denominador y quiero trasladarlo en términos de megabits. Entonces, cuando las conversiones son de megabits a megabits directa o en términos de bits, hemos dicho que 1 giga directamente 1000 megabits, lo que les decía. Bueno, no sé si tenemos aquí está, 1 gigabits y quiero llevarlo en términos de megabits. Entonces usamos esa conversión de 1000, ¿no? Ya, entonces 1 a 1000. De esa forma, entonces se me anula gigabits, aquí se me anula estos gigabits y me va a quedar las unidades en términos de megabits por segundo, que es lo que estoy buscando, ¿no? Megabits segundo. Entonces hago las operaciones correspondientes. A ver, vamos a ver. 6.4 multiplicado por 1000. Y todo eso dividido entre 3600 multiplicado por 0.5
y divido. Y me da 3,56 megabits por segundo, ¿no? O sea, entonces este es mi resultado, ¿no? Mi resultado. ¿Ya? Entonces, el Internet o la velocidad de Internet que tendría que contratar tendría que ser mayor o igual a 3,56 megabits por segundo, ¿no? Entonces, uno de 5 ya está suficiente, ya cumplimos, ¿verdad? Para poder descargar la información, ¿no? Que mencionamos, ¿no? Esto en media hora. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, inquietud aquí, por favor? Muy bien. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Uy, a ver qué hora es. Realmente el tiempo pasa rápido cuando uno lo disfruta, ¿no? Bien, vamos a ver este otro ejercicio. Si no lo hacemos hoy, entonces para la casa, ¿ya? Vamos a revisar. Internet contratada es de 10 megabits por segundo. A ver, hemos contratado una velocidad de 10. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Dónde está eso? 10, 143 bolivianos. El plan más bajo, ¿no? Ya. 10 megabits por segundo. Y si la velocidad de carga, ahora sí, una velocidad es de descarga y ahora estamos hablando de la velocidad de carga, ¿ya? Y la velocidad de carga representa el 50%, ¿ya? Entonces la mitad de 10, ahora va a ser 5, entonces megabits por segundo, ¿no? Calcular el tiempo que se requerirá para enviar una tarea para la universidad. Ya vamos a suponer para esta asignatura se les ha pedido una tarea. Que consiste en el envío, está mal, en el envío de información, vale decir, videos y documentos en PDF que pesa 800, ¿no? Entonces tengo que subir a Classroom, vamos a suponer, 800 megabytes de información. Si tengo esta velocidad, ¿no? Y lo que es este tamaño de archivo, nos está preguntando en qué tiempo voy a enviar esa tarea, ¿no? Eso es importante porque muchas veces, a ver, imagínense, hay veces nos dice el docente, tienen que entregar a las 11 de la mañana. Entonces, tú por seguridad tienes que ya saber con qué anticipación tienes que cargar toda esta información, ¿no? Sería un error si el docente nos ha dicho 11 de la mañana, sería un grave error que alguien vaya a un café internet y a las 11 de la mañana en punto esté queriendo cargar. Imposible. Dos cosas, ¿no? Que puede llegar como retraso su trabajo, en realidad ya ni se le va a tomar en cuenta, ¿ve? Grave riesgo, ¿verdad? Entonces, tal vez es conveniente hacer estos cálculos, ¿no? Y saber con qué anticipación tiene que uno cargar su información, ¿no? Tal vez 10 de la mañana, eso es lo que tenemos que calcular. Va a ser muy importante, ¿no? La velocidad que tengas. Si te vas a un café internet, ¿no es cierto? Depende de la hora. Si es hora pico, tenlo por seguro que tu velocidad va a ser menos, ¿no es cierto? Entonces, si quieres saber un café internet, te puedes ir a las 11 de la mañana de un día antes, mides su ancho de banda a esa hora y más o menos ya puedes saber con qué velocidad de carga tiene, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, el día de que tengas que mandar, ya sabes con qué anticipación respectiva tendrías que mandar tu trabajo. Este está un excelente ejercicio, ¿no? Real que nos puede suceder. ¿Está bien? Entonces, a ver, intentaremos resolverlo. Nos quedan 3 minutos. A ver, intenten hacerlo.
Ya. Dime, por favor. Sí, podemos convertirlo de megabytes a megabits. ¿Podríamos decir de que un megabyte es igual a 8 megabits? Sí, es la relación de 1 a 8. Sí, está bien. Un byte tiene 8 bits. Está bien. Está bien, ingeniero, esa era mi duda. Ya, con mucho gusto, Carolina. Que ya el aprendizaje ya está dado. Muchas felicidades. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a plantearles un ejercicio que para la próxima clase, ¿ya? Lo siguiente. Plantearse un ejercicio de un problema de necesidad real. Ustedes ya con el conocimiento adquirido del manejo de lo que es bytes, bits, lo que es en términos de capacidad, lo que es velocidad de internet, resuelvan alguna necesidad, algún percance que les ha sucedido, o ven que les va a suceder, de repente tienen que cargar, digamos, una tarea vía el celular, controlen la velocidad de internet que tendrían, ¿no es cierto? Y plantéense un ejercicio y resuélvanlo, ¿ya? Entonces se plantean el problema, lo resuelven y eso me lo entregan a través de Classroom, ¿ya? Entonces ya está planteado en Classroom para que lo entreguen el día lunes hasta horas 17:15, antes de la clase. ¿Listo? Entonces practicaremos y no se olviden nombrar a sus archivos con el número de código de estudiantes que tienen cada uno de ustedes. ¿Está bien? Muy bien, Ingeniero, queridos estudiantes, quedamos aquí. ingeniero, una Pero, pregunta, por ¿sí? favor. ¿Alguna Los pregunta? nuevos que nos han escrito no configuramos en la lista que está en Classroom. No O entiendo. sea, no estamos en la lista que ha creado, no estoy, por ejemplo, yo en esa lista, ingeniero. Ya, me mandas un chat privado, ya al WhatsApp. Voy a revisártelo. Y si Está bien, alguien está ingeniero. con el mismo problema, por favor me escriben, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes, tengan todos un buen fin de semana, un abrazo a la distancia, cuídense y nos vemos la siguiente clase.